Yo me doy cuenta de que los estudiantes, al igual que los profesores, están saturados, y estamos saturados, de información burocrática, de instrucciones, de que nos digan lo que tenemos que hacer, de que les digan a ustedes, los estudiantes, lo que tienen que hacer. Y estas comunicaciones son a veces demasiado largas y no es exclusivo de los estudiantes el decir mucho texto, como el meme de Yoda, mucho texto, y pedirle a un compañero que nos lo cuente. Oye, eso que ha dicho, cuéntamelo. Por lo tanto, estamos volviendo a la oralidad. Lo escrito está, pero es demasiado, es mucho texto. Y preferimos que alguien nos lo cuente de palabra. Ojalá se quedara en la oralidad, pero también están esos mensajes fragmentados de los nefastos grupos de WhatsApp que dan una información bastante más deturpada, bastante más borrosa que lo que da una explicación oral. Yo les voy a dar una explicación oral de cómo funciona la evaluación de primero de bachillerato en la asignatura de lengua y literatura castellana, porque luego haré unas indicaciones para literatura universal. Les voy a dar unas explicaciones orales, pero no borrosas, ni difusas, ni desautorizadas. Les voy a decir lo que importa, y este es el mensaje más importante que van a recibir en todo el curso, porque les voy a decir cómo se les va a dar la nota. Así que, por favor, vean esto y no pidan que alguien les cuente lo que yo he dicho. Les estoy hablando personalmente a ustedes. A cada uno de ustedes. No pidan a un compañero, a una compañera, que les cuente lo que he dicho. Escúchenme, por favor. Si quieren aprobar, claro. Si quieren aprobar, escúchenme. Como Terminator, es el consejo tipo Arnold Schwarzenegger. Sígueme si quieres vivir. Escúchenme si quieren aprobar. Escúchenme si quieren sobrevivir en bachillerato. Si no, bueno, pues nada, que le pueden decir a un compañero qué ha dicho. Pero si quieren aprobar, escúchenme. Les mandé un correo con el siguiente texto. Les mandé ayer. Después, bueno, ayer no, hoy es anteayer, el lunes, bueno, da igual. El lunes les mandé, después de la clase, inmediatamente después de la clase, este correo. Para el futuro da igual cuando les mandara esto, porque esto tiene valor a lo largo de todo el curso, así que eso es secundario. Queridos todos, voy a hacer una modificación en el examen, pero en este correo también les cuento cómo va el resto del examen, así que este correo es fundamental. Y si no saben verlo, se lo digo a través de un vídeo, pero ténganlo presente y no pidan que se lo cuente un compañero. Voy a hacer una modificación en el examen, que ya tengo redactado, lo redacté el lunes, en realidad no lo tenía redactado, lo estaba haciendo sobre la marcha, a propósito del punto y medio atribuido a las preguntas de gramática tradicional, que yo valoré, de acuerdo a lo que yo entendía que era la intención del legislador, que eran preguntas de gramática tradicional, pero voy a afinar en la interpretación de la ley y voy a aproximarme más a la voluntad del legislador, que creo que es muy acertada y muy correcta. Estoy de acuerdo con el legislador. Lo previsto era lo siguiente. Autocorrección lingüística, gramatical 0 con 25 puntos. Análisis comunicativo a partir del triángulo de Vila, 0,25. Bueno, yo interpreto que la teoría que se les pide es a partir de Vila, porque podría complicarlo, ya se lo dije en clase, y hacerlo a partir de Jacobson. Yo solo les pido un triángulo cuando por la mañana, en el diurno, en la educación que no es para adultos, en la que, bueno, tampoco es obligatoria, porque bachillerato no es obligatorio. No lo dice la ley, pero suelen interpretar que la teoría que ha de exigirse es la de Roman Jakobson. Y yo les pido el triángulo de Vila en lugar del hexágono de Jakobson. Yo les pido 3 cosas y podría pedirles 6. Presentación de investigaciones lingüísticas y análisis sintáctico según la gramática tradicional, 0,5. Fíjense que es presentación de investigaciones lingüísticas, le ponen un clip y meten análisis sintáctico según la gramática tradicional,
Y por último, identificación de la violencia verbal, y también le ponen un clip, y análisis morfológico según la gramática tradicional. Claro, yo aquí entendía que lo que quería el legislador, a pesar de que dijera esto de las investigaciones lingüísticas y la violencia verbal, lo que le seguía interesando era el análisis morfosintáctico. Morfológico, 0,5 puntos, sintáctico, 0,5 puntos, y que lo otro lo ponía por poner, o lo decía por decir. ¿Y en qué me basaba para suponer esto? Pues porque la gramática sigue valiendo 1,5, como valía antes y como vale en segundo de bachillerato, donde todavía no se ha introducido la nueva legislación. Entonces yo pensaba que esto era la filosofía del gato pardo de Lampedusa, que todo cambie para que nada cambie, y que el legislador no tenía ninguna intención verdadera de introducir un cambio en este aspecto. Seguía diciéndoles en el correo: habíamos quedado en una interpretación de la ley según la cual en los dos últimos criterios lo importante sería la sintaxis y la morfología, respectivamente. Eso es lo que les acabo de decir, profundizando más en la cuestión. Pero después de la penosa situación vivida en clase, que se me den órdenes, que se me diga que no explico, que yo acceda a explicar y que se rían de mí mientras miran el móvil y hablan entre ustedes, y no he dicho algo importante, muy importante, porque estaba escribiendo con prisa y lo que me importaba era remodelar el examen. Que hablen de mí en tercera persona, delante de mí. Eso es enormemente ofensivo, y desde luego es un fallo evolutivo, es un fracaso como especie que haya individuos de nuestra especie que crean que les sirve de algo decir y delante de alguien. Eso no sirve absolutamente de nada, sirve para indisponer, y la retórica tiene que servir, la retórica, que es lo que yo enseño, sirve para todo lo contrario, de servir para todo lo contrario, para disponer favorablemente. ¿De qué sirve hablar en tercera persona de alguien que está presente? Como si no estuviera. Yo veo todo esto como peligros que tienen ustedes en su vida futura, como fallos evolutivos que han de superar para llevar una existencia mejor. Y decía, después de esto me queda clara la importancia del... Bueno, por supuesto, el móvil, se lo repito, está prohibido y tiene un proceso sancionador, porque si yo solo tengo una hora para darles gramática, retórica y poética, solo tengo una hora para 3 materias distintas en realidad, 1 hora a la semana, y esa hora la emplean en mirar el móvil, ya me dirán ustedes qué posibilidades tienen de aprobar. No es por mí, a mí me da igual lo que hagan, es por ustedes, la norma es por ustedes, es para que aprovechen el tiempo lectivo. Y si están todo el día mirando el móvil y también lo miran en clase, pues evidentemente no tienen ninguna posibilidad. Cuentan con mi simpatía, pero no tienen ninguna posibilidad, como en la película Alien. La clase es como en un entierro. Es como el entierro de un familiar. En el entierro de un familiar no sacarían el móvil, o a lo mejor sí, no lo sé. Hay que respetar el tiempo lectivo, y no por mí, porque yo hablo. Estoy preparado para hablar y explico. Si nadie me escucha, bueno, puede ser ofensivo, pero esa ofensa la lava el hecho de que me pagan. El Estado me paga por hacerlo, aunque sea ante una clase vacía. Yo ya estoy pagado. Ustedes, que pagan parcialmente mi sueldo, o sus padres, o sus familiares, toda su estirpe me paga para que ustedes no lo aprovechen. En cierta medida, más que ofenderme a mí, por no escucharme, ofenden a quienes pagan, y pagan mucho, porque en España se pagan muchos impuestos, para que yo esté dando una explicación que ustedes voluntariamente no quieren escuchar. Decía que me queda clara la importancia del criterio de la identificación de la violencia verbal. Vamos, que al principio, al verlo ahí, había pensado, esto lo ponen por poner. No, hacen muy bien en ponerlo, es muy necesario, más necesario que saber lo que es un monema, un morfema, un lexema, que eso solo sirve para intentar entender palabras desconocidas. Más que eso sirve no indisponer a nadie, ni a alguien que puede darnos una prueba o no, o a alguien que es nuestro inferior.
porque, y les voy a adjuntar una disertación sobre las ofensas, porque nadie sea milana, parafraseando, porque él lo dice en dialecto, parafraseando al gaucho Martín Fierro. No se metan con nadie, esté por encima o por debajo de ustedes, porque todo el mundo puede responder a una ofensa. Eso lo sabemos desde Hesíodo, desde la fábula. No sé, bueno, claro, en la fábula de Hesíodo es todo lo contrario, es que el superior puede hacer lo que le dé la gana, pero en Esopo sí que tenemos la fábula del escarabajo que para vengarse del águila tira sus huevos como si fueran pelotas de... No se metan con nadie, ni con nadie que esté por encima de ustedes, ni con nadie que esté por debajo. Esto es algo importante y tiene que ver con mi asignatura, o debería ser el corazón de la retórica. Bueno, luego está por supuesto la gramática y la poética, pero bueno, también tienen que ver con este elemento de la retórica. Así que no es que yo quiera vengarme, no es que yo haya tenido una mala experiencia durante una clase, durante una hora de clase, y quiera vengarme de quienes me ofendieron. Pues, sí, yo me siento personalmente ofendido, pero soy un funcionario, es decir, prevalece el hecho de que considero que ofenden a los contribuyentes y al Estado, a la nación, a la patria que yo represento, y en último término, bueno, pues me veo ofendido de manera personal, que sí, cierto, me ofende personalmente, pero no tanto como veo ofendida la institución o una abstracción. Y he recibido muchos correos, y estoy respondiendo de manera oral, he recibido muchos correos que entienden que lo que estoy haciendo es una especie de... Bueno, una técnica que se usa mucho en el ámbito militar, la podemos ver en La chaqueta metálica de Kubrick. Lo que entienden es que yo estoy volcando las iras de los alumnos contra quienes serían responsables de esta modificación en el examen, para que, no sé, por la noche acudan con pastillas de jabón metidas dentro de un calcetín o de una toalla y le peguen una paliza. No, yo no estoy azuzando las iras del público contra individuos particulares, porque yo no aspiro a ningún tipo de venganza, sino a la educación, que es mi trabajo, y al respeto mutuo, al respeto absoluto, al respeto de todos entre todos, de profesor entre alumnos y de alumnos entre alumnos, y de profesores entre profesores. No, lo han entendido mal, no me estoy vengando. Y desde luego, esto no lo han dicho, pero lo interpreto yo, no es una medida de presión psicológica contra... No, no lo es, no lo es. Considero que es importante aprovechar que al Estado le importa el análisis de la violencia verbal, para no dejarlo en un esto lo ponen por poner, o... No, realmente hay que estudiar la violencia verbal y nos vamos a dedicar a eso. Y de hecho, antes de dar la clase, en mi tiempo telemático, y que hago desde casa, desde que la Junta de Andalucía lo permite, en mi tiempo telemático de elaboración de materia, yo había elaborado un resumen de cómo se hace un exordio, que era algo que habíamos visto en clase, ilustrado con ejemplos, y resulta que ese día vino, bueno, dejó de venir gente que normalmente venía. Y me da igual, la gente que regularmente tampoco viene también puede disfrutar de este repaso de la clase. Con lo cual, alguien me dice, yo es que no vine ese día. Pues tiene los contenidos que yo di ese día en un vídeo, que además voy a adjuntar, pero bueno, voy a adjuntar más. Yo expliqué cómo se hacía un exordio, bueno, expliqué cómo se hacía un exordio, una narración, una proposición y una división, con ejemplos. Todo eso lo voy a repetir en vídeo. Los ejemplos solo estarán en el primero, porque tuve reclamaciones de derechos de autor, de modo que en el primero encontrarán los vídeos que pueden ver, pero no voy a seguir usándolos, porque uno de los vídeos, concretamente el Spaghetti Western con Marie Exbert, resulta que, bueno, parece ser que pertenece a que los derechos los tiene un portal de difusión de películas a través de internet, que ya ha llevado a juicio y ya ha llevado a los policías antidisturbios con escudos, y ya ha llevado a juicio al propietario de la utilísima Filmoteca Maldita, bueno, al fundador, al creador de
la filmoteca maldita, y no... Es decir, vamos a ver, yo amo la educación y yo tengo una enorme vocación de enseñanzas y todo lo que se quiera, pero tampoco quiero arriesgarme demasiado a que vengan un día aquí los geos a meterme en el trullo para explicar cosas que solo a la mitad o a menos de la mitad o a mucho menos de la mitad de mis alumnos les importan. O sea, encima de que no me escuchan, voy a ir a la cárcel por... No, entonces no voy a usar los ejemplos que usé en clase y que por otro lado procedían de cuentas que se consideran legales. Así que en el primer vídeo tienen las orientaciones de cómo encontrar esos materiales audiovisuales, y en los siguientes, donde trataré la narración, etcétera, hablaré yo solo. Las ilustraciones ya saben dónde encontrarlas, o espero que sepan buscarlas. Bueno, pues luego decía, paso en primer lugar a aclararles que la obligación del profesor no es explicar, porque me decían, no, el profesor no explica esto me lo llevan diciendo desde que empezaba la clase, el maestro no explica y esto no es lengua. Bueno, afortunadamente eso ya no me lo dicen, eso ya no lo he vuelto a oír, eso de esto no es lengua, eso ya no lo he vuelto a oír, gracias a Dios. Ya saben que la lengua no es solo hacer análisis de oraciones, sino que es gramática, que es algo mucho más amplio, retórica y poética. Muchas veces me decían, esto no es lengua, claro, porque es literatura. Pero como estamos acostumbrados a un sistema que interpreta la voluntad del legislador como yo lo había empezado a hacer, no, lo que importa es el análisis gramatical. Pues directamente no se da literatura, o se relega a estudiarse la guía telefónica de Madrid de los años 30, la generación del 27 y poco más. Bueno, decía que la obligación del profesor no es explicar. Tiene que explicar, ni hacer fichas, ni cosas así, sino en el ejercicio de su libertad de cátedra, usar los recursos que estime necesarios para cumplir los objetivos marcados por la ley. Si yo lo saco al patio a hacer un juego, no solo es adecuado, sino una práctica recomendada, lo que se llama una buena práctica. Y no es explicar, no es el profesor hablando. En segundo lugar, les recuerdo que el uso del móvil está prohibido, no me voy a cansar de decirlo, y por esa excelente razón. Es que si solo tenemos una hora y esa hora también están viendo el móvil. En tercer lugar, les recuerdo que son alumnos de enseñanza semipresencial. Pueden escribirme por correo todas las dudas, peticiones, aclaraciones y observaciones que estimen oportuno hacerme, y tienen a su disposición una serie de materiales que difícilmente sustentan la acusación de que no explico, porque entonces, ¿esto qué es? La serie de respuestas donde voy a insertar cómo se hace un exordio, cómo... ¿Eso entonces qué es? Y lo adjuntaba, pero bueno, lo voy a volver a adjuntar en este vídeo para que tengan todos los enlaces y solo tengan que acordarse de este enlace, y ahí tienen la disertación sobre las ofensas, que ahora no recuerdo si analiza pormenorizadamente el lenguaje o simplemente explica lo inútil que es ofender a nadie. Voy a adjuntar también lo del exordio, donde yo allí me di cuenta, antes de la clase, me di cuenta de que en realidad hay un elemento negligido, olvidado en la explicación retórica, que es el fracaso de la retórica. Ponía como ejemplo en esta explicación sobre el exordio el hecho de que en muchas familias quien hace la comida, de la comida a quien se la sirve, yo que sea su marido, y aproveche que tiene su atención y que tiene una buena disposición porque le ha dado de comer, para darle una turra enorme, para hacerle un reproche tras otro, para someterlo a un pelotón de ejecución de reproches que no solo anula esa buena disposición inicial, sino que es absolutamente imposible que acabe bien. Y la violencia familiar, la violencia doméstica, la violencia de género según la legislación, pero en realidad se da entre todos los géneros y entre todos los géneros y entre todas las edades. Algo que se ha empezado a remodelar o corregir hablando de violencia vicaria. Pero al final lo más fácil sería... Pero bueno, da igual, que uno, al igual que
el desorden mental procede del desorden verbal, del desorden del lenguaje, se da muy a menudo que la violencia física, verbal, proceden de un mal uso, deliberado o no, del lenguaje. Y el lenguaje es la raíz de la salud mental y de la salud social, porque la violencia empieza con el lenguaje. Esto desde luego está en todas las campañas sobre los malos tratos, ¿verdad? Que se empieza por perder el respeto con la palabra y luego al final se acaba matando a palos. No es un asunto baladí ni del que se pueda decir, no, esto lo han puesto por poner. No, la lengua, esto no es lengua, pues la lengua es ocuparse de la violencia lingüística. Y es algo muy importante. Y la legislación tiene toda la razón del mundo. Y esto no había estado nunca. Nunca había estado en las programaciones. Violencia verbal, nunca había estado. Y es algo crucial. Que ustedes no ejerzan la violencia contra otros y que sepan reconocer la violencia cuando se ejerce contra ustedes para ponerle coto. Decía, yo soy un profesor y no quiero ser un policía. Es que a mí me viene de perlas, porque en otras asignaturas el mal comportamiento, la mala educación, la violencia verbal va por otro lado. Si ustedes estudian matemáticas, el insultar al profesor no tiene que ver con las matemáticas. Pero en mi asignatura sí, y yo no puedo aprobar a nadie que no haga el uso correcto de la lengua y no elimine, y está en la programación, y está evaluado, y no elimine la violencia verbal de su trato en el contexto académico. Así que no tiene sentido que yo busque la sanción, sino la educación, porque es mi responsabilidad, y desde matemáticas me pueden decir, es tu competencia el que eliminen la violencia verbal y sepan comportarse en un contexto académico. Así que ya lo digo, yo no quiero ser un policía porque mi deber es enseñarles y no iniciar, esto es lo que les decía en el correo, y no iniciar procesos administrativos sancionadores que a mí no me interesan y a ustedes solo les van a causar perjuicio. Porque al fin y al cabo las sanciones más frecuentes son las expulsiones. Y así no se aprende, no viniendo evidentemente no. Aunque se nos pide, es que los expulsen es como si están con el móvil, o sea, se van a enterar de lo mismo. Aunque se nos pide inflexibilidad, prefiero otros métodos. Tanto más si el análisis de la violencia y el buen uso de la palabra son el núcleo, me doy cuenta, el núcleo de mi materia. De modo que voy a reorganizar las preguntas de gramática así. Daré 0 a todo el examen por copia de otros exámenes o de una chuleta. Espero que a nadie se le ocurra porque, aunque no detecte la copia, el resultado de un examen copiado habrá de ser por fuerza un desastre. O sea, conmigo no vale copiar, ¿qué van a copiar? El comentario de un texto que me saco de la manga, eso lo van a copiar. Restaré 0,25 puntos por mala ortografía. ¿Qué es eso de la autocorrección lingüística? El criterio de la autocorrección lingüística. Tendremos una pregunta de análisis morfosintáctico. En el primer trimestre se tratará de unos sintagmas en los que tendrán al menos que identificar el tipo y cuál es su núcleo. Y claro, todos los complementos que puedan. Y esto va a valer 0,75. Y antes valía un punto. Antes valía esto un punto, pero les había dicho que lo íbamos a evaluar así. Que un poco antes del examen yo les iba a dar una oración compleja y que iba a ser la que iba a caer en el examen y ustedes se le iban a aprender de memoria, se iban a aprender el análisis y eso iban a poner. Bien, esto no es hacer trampa. Y de hecho en segundo de bachillerato he tenido que hacer algo parecido porque si no, no les entran en la cabeza ciertas estructuras complejas. Entonces esa es la idea, dar un punto por aprenderse una frase. Pero ahora esto juega a su favor y es más fácil porque será 75 puntos para un análisis, no ya una parte morfológica y otra sintáctica, sino todo se engloba en la noción de análisis morfosintáctico. Y luego tendrán medio punto por el análisis de casos de violencia verbal teniendo en cuenta el triángulo de Villeurbanne. Muy fácil. En el primer trimestre serán casos sencillos en los que la violencia será unidireccional, del emisor al receptor. Así que bastará que se sepan simplemente qué consiste el triángulo. Bueno, no.
Esto lo hice antes de redactarlo. La realidad exterior, el referente, sí que entra en el ejemplo que he puesto. Así que simplemente tienen que saberse el triángulo. Y en cuanto al análisis morfosintáctico, simplemente tienen que saber que hay sintagmas nominales cuyo núcleo es un nombre y que sus complementos son el complemento del nombre, sintagmas adjetivales, pero bueno, yo preferiría que consideraran solo el sintagma nominal, porque un adjetivo es un nombre adjetivo y un sustantivo es un nombre sustantivo, y luego tenemos el pronombre que está en lugar del nombre, así que yo simplemente los consideraría. Luego habrá tiempo de que otro profesor les diga que estoy loco y que he corrompido sus mentes juveniles, pero yo preferiría que simplemente consideraran complemento del nombre y, sintagma nominal y complemento del nombre, especificando nombre adjetivo, nombre. Pero vamos, que no me voy a. O sea, que yo no soy un fanático de la gramática. Yo entiendo que que estos términos no existen, son como pitufos debajo de setas, y no vale la pena pelearse por algo que realmente no existe. Luego, los sintagmas preposicionales, que son diferentes a todos, porque ahí no hay un núcleo, sino que la preposición es el enlace y todo lo que sigue es el término. Los sintagmas adjetivales, donde lo que tienen son complementos adjetivales. Los sintagmas adverbiales, donde todo lo que tienen son complementos adverbiales. Y sobre todo, el sintagma verbal, donde sí los complementos tienen nombres distintos. Y pueden ser complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, de lo que sea, hay tantos como nos queramos inventar. Y con eso me conformaría, y no va a entrar más en esa pregunta. Así que insisto, no me estoy vengando, todo lo contrario, van a salir beneficiados, porque luego tienen que decir por qué esos sintagmas son ofensivos o violentos. ¿Dónde está la violencia? ¿Contra quién se ejerce? Salen ganando 5 puntos que no son de saberse cosas, sino de interpretar. De interpretar algo muy sencillo, que si no son capaces de ver la violencia en estos textos, pues habría que trabajar profundamente, incluso, yo que sé, con orientación, para ver si hay algún problema mayor. Para simplificar, los sintagmas que analicemos en la parte de 0,75 serán casos de violencia que analizaremos en la parte de 0,5 puntos. Procederán de clásicos literarios debidamente identificados para evitar que piensen que proceden del profesor o que el profesor les está tirando indirectas o cosas así. En cuanto al resto de las preguntas, siguen como previmos. El comentario de texto lo será en este primer trimestre de un texto de Emilia Pardo Bazán. En el segundo será un texto de Cervantes, muy sencillo, y no de las novelas ejemplares, que es lo que leeremos, sino del Quijote. Y el tercer trimestre tendremos el comentario de un texto de Rubén Darío. Son las lecturas obligatorias este curso. Cuentos, el cuento que quieran, de Emilia Pardo Bazán, novelas ejemplares, la novela que quieran, de Miguel de Cervantes, y poemas, el poema que quieran, la selección de poemas que quieran, de Rubén Darío. Esa es la selección. Y los comentarios de texto saldrán de Emilia Pardo Bazán, pero no de los cuentos, porque entonces quien haya leído el cuento que salga en el examen tiene ventaja. No. Serán textos de estos autores, pero no de las novelas ejemplares, ni de los cuentos, ni de los poemas, sino de otras obras de Rubén Darío, de Cervantes y de Emilia Pardo Bazán. No será un cuento, sino de una obra suya sobre la Edad Media, que pueden localizar con mucha facilidad, en donde tendrán oportunidad de que les sea útil lo que hemos aprendido lo que ya hemos aprendido de literatura medieval. Lo muy poco que hemos visto les será útil. La redacción será sobre una pregunta muy sencilla relacionada con el texto comentado. En cuanto a los trabajos, les recuerdo que son un cuento de tema libre, 0,5 puntos. Los comentarios audiovisuales que estamos haciendo, 1 punto. Yo les pongo un vídeo y ustedes hacen un análisis, eso vale 1 punto. Tráiganmelo por escrito. Y el vídeo, por cierto, háganme el análisis de La piel de toro. Les he mandado ese vídeo y del capítulo
sobre el CID de la serie Los Libros. Todo eso valdrá un punto. Todo lo que me traigan de eso valdrá hasta un punto.